la condición de la mujer en América Latina es igual que en otros continentes, o sea, en un estado, podemos decir, de desigualdad, desigualdades sociales principalmente, en relación a la situación de los hombres, principalmente cuando hablamos de la condición laboral de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto que en los últimos años ha habido como una fuerte afluencia de las mujeres a los espacios laborales, nosotros en verdad encontramos que esa situación no es tan buena, por así decirlo, cuando hablamos de salarios. Las mujeres siguen en América Latina teniendo salarios menores que el de los hombres, ¿no?, cuando están trabajando. Si bien es cierto que la población, tanto de mujeres como de hombres, en los últimos tiempos en América Latina, a nivel social, y hablando principalmente de las mujeres y los hombres empobrecidos, ha disminuido, o sea, en relación a la calidad de vida, ¿no? Pero las mujeres siguen siendo las menos privilegiadas de un sistema económico que además es patriarcal, y eso no es un secreto. Esa realidad, para dentro de la teología, entonces la leemos como una situación en la cual desde la teología de la liberación las mujeres se vuelven un sujeto preferencial, ¿no?, de la teología de la liberación, y más que preferencial, también específico para hablar de cómo se revela Dios en la vida de las mujeres en América Latina. Entonces comienzan las mujeres, después que se habló de los pobres en sentido general, digamos, a reflexionar y a pedir que se preste atención especial a la situación de las mujeres más allá de la pobreza. Ha ayudado a muchas mujeres en América Latina a, digamos, primero a ser consciente de que la realidad en la que se vive, en la que viven las mujeres empobrecidas, no es una situación, no es por Dios, ¿no? O sea, no es Dios que quiere esa realidad, sino que más bien hay un Dios que es el Dios de la liberación, que impulsa a las mujeres a luchar por sus derechos, a ser reconocidas en dignidad, ¿no?, a ser reconocidas como hijas de Dios también, a ser reconocidas como parte de la creación, ¿no? Y es justamente eso nos ayuda a pensar en una teología que permite que las mujeres se hagan más sujetos de su propia historia. Hay mucha participación de las mujeres dentro de los relatos. Lo que hay es una interpretación de esos relatos hecho desde una visión androcéntrica, ¿no?, masculina, donde los personajes, digamos, que son destacados son los personajes masculinos, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya una gran participación de las mujeres. Y es muy interesante cuando nosotros leemos la Biblia con una cierta criticidad y atención a todos los sujetos que participan en esas narrativas. Cuando prestamos atención nos damos cuenta que en la mayoría de estos relatos, las que tienen un papel, digamos, central, que abren, digamos, el fluir de los relatos, son las mujeres.
Mira, si vamos a hablar de nuevo de una iglesia jerárquica, nosotros vamos a decir que las mujeres siguen siendo, digamos, como discriminadas de los espacios de toma de decisiones de la iglesia como tal. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia de los pobres y de las pobres, las mujeres son las que mayoritariamente tienen más presencia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las comunidades de base, como el centro de la iglesia de los pobres, como los lugares y los espacios donde los sujetos se expresan, viven su fe y también viven su compromiso como cristianos, ¿no? En su lucha por la transformación social, una transformación más justa, ahí las mujeres son grandemente líderes, ¿no? A nivel, digamos, oficial, más jerárquico, pues todavía falta mucho por hacer, aunque el Papa Francisco ahora tiene unas intencionalidades diferentes, inclusive yo creo que por la misma estructura piramidal, patriarcal, muchas veces hasta antidemocrática de la iglesia, en sentido, digamos, oficial y estructural, las mujeres, falta mucho por hacer con relación al tema de las mujeres en la iglesia. Sí, o sea que hay niveles, ¿verdad? Niveles desde abajo donde las mujeres siempre están presentes, las mujeres siempre han sido las líderes, ¿no? de los movimientos eclesiales desde las bases, ¿no? Desde las bases. Ahora, a nivel estructural, porque la iglesia es una pirámide, ¿no? O sea, así estructuralmente. A nivel estructural, pues sí, hay diferentes visiones. Hay mujeres que con todo derecho reclaman estar en posiciones donde se toman decisiones, que no solamente reciban decisiones de los hombres, ¿verdad? Como hasta ahora está nuestra iglesia estructurada en base a un dogma, ¿no? Que todos sabemos que existe. Y yo siempre parto de pensar que primero hay que como pensar en la temática a partir de las situaciones concretas que viven las mujeres. El aborto terapéutico es un aborto que no se da porque yo quiera, o sea, se da porque, como usted bien dijo, las condiciones o físicas de las mujeres o del feto, ¿verdad? Cuando se forma hay problemas. Entonces yo digo, ¿por qué discutir una cuestión que tiene que ver más con una parte científica médica, ¿verdad? Esta cuestión del aborto terapéutico. Si uno va a la historia, históricamente, en muchos momentos de la historia, las mujeres, inclusive en la Biblia, hay textos donde aducen a que las mujeres tomaban hierbas amargas para abortar. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad o la condición que está viviendo una mujer determinada para hacer o desear un aborto? Usted habló, por ejemplo, del tema de una violación. O sea, son cuestiones que hay como que estar en el zapato del otro para poder entenderlo. A mí se me hace difícil hablar del tema porque, en primer lugar, no tengo hijos. Nunca quedé embarazada, o sea, no tengo hijos. Me resulta difícil poder hablar de eso como sin antes pensar desde qué contexto se habla, desde qué realidad, desde qué mujer se habla. Se ha conversado con estas realidades, con las mujeres en sus contextos, en sus realidades. Yo creo más en los trabajos, por ejemplo, preventivos de la violencia, ¿no? Más que en desgastarme en hablar de aborto, ¿no? Creo más en ese tipo de trabajo, porque la violencia que muchas de nuestras mujeres sufren
en nuestros barrios, violencia doméstica, violencia social, violencia laboral, acosos laborales. O sea, son temas que a mí me parece que son más importantes que hablar del aborto, porque son temas preventivos de unas relaciones distorsionadas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no tengo como mucha autoridad para hablar del tema. En sentido general, el Papa Francisco está siendo realmente como el Papa que soñamos desde América Latina, desde la Iglesia de los pobres, ¿verdad? Vuelvo y repito. Así como han dado señales con los que son los grupos vulnerables, ¿no? Llámese migrantes, llámese indígenas, llámese negros, trabajadores, migrantes, explotados, o sea, todos los grupos, yo creo que el Papa Francisco también ha apuntado a estar interesados en la situación de las mujeres dentro de la iglesia, inclusive ha dado algunos pasos ya interesantes, llamando a reflexionar sobre el tema, cosa que desde el Vaticano nunca se había hecho de la manera en cómo lo está haciendo el Papa, ¿verdad? Reuniendo personajes, hombres y mujeres, para tratar el tema. Pero también sabemos que no es un tema fácil, ¿no? Para el Papa Francisco, por lo que yo te decía al inicio, o sea, estamos dentro de una estructura que es jerárquica, piramidal y que beneficia a un grupo de la humanidad, que son los hombres, principalmente en las tomas de decisiones de esa iglesia jerárquica. Entonces no es tan fácil tratar un tema como eso, pero yo sí aplaudo, ¿no? Aplaudo al Papa Francisco y, como le digo, ojalá y que no sea solamente como esos esfuerzos que está haciendo el Papa, sino que sean señales, se han visto como señales de cambio y que se han puesto en prácticas inclusive para abajo de esa pirámide, porque muchas veces encontramos en los cuadros medios, yo diría obispos, también hasta sacerdotes, que son hasta más duros que muchos de más arriba, ¿no? En relación al tema de las mujeres. Entonces, ojalá y que esas señales que nos da Francisco, el Papa Francisco, vayan calando, ¿no? Dentro de nuestras iglesias cristianas, no solamente católicas.